¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio, es un placer estar acompañándolos. Mm, la verdad que es un tema el que voy a abordar muy específico, pero bueno, coordinadamente y sin haber hablado previamente con Matías Deán, bueno, fue de mayor a menor, ¿no? Achicándonos para meternos en un tema. Tradicionalmente tenemos una muy buena formación en garantías, teóricamente estoy hablando, académicamente. Después por ahí en los tribunales solo se hacen respetar muy fuertemente las garantías de los que tienen defensas poderosas. A ellos siempre le cuajan muy bien las garantías de manual. Al resto de los imputados e incluso las víctimas a veces, todo ese sistema a veces le es un poco más esquivo. Lo que yo entiendo es que nosotros funcionamos muy bien teóricamente respecto de garantías. Nuestro déficit probablemente, y me hago cargo como fiscal de la Justicia Nacional desde hace 20 años, en eficiencia en la represión del delito tenemos nuestras mayores debilidades en cuanto a formación y por supuesto también en respuestas prácticas. El doctor Deán recién hizo un excelente reconto de cómo es este cambio de paradigma de un sistema inquisitivo, un mixto perfumado que todavía tenemos vigente a nivel nacional. Bueno, por supuesto que Provincia de Buenos Aires lo abandonó, pero más allá de todas las parches que ha hecho, sigue siendo un modelo que no llega a ser un acusatorio adversarial, como máxima expresión del acusatorio. Y desde esa perspectiva, ese cambio de paradigma no se va a imponer reglas de juego absolutamente nuevas. Como dice Cristian Riego, es una reforma refundacional. Y a toda esa forma de litigar los casos, bueno, a la par hay que agregar que, por ejemplo, en el Código Federal, que ya está vigente en Salta y Jujuy, hay un salto de calidad que nos cambia incluso cuál es el fin del proceso. Nosotros fuimos formados en que era descubrir la verdad, y hoy, por ejemplo, el artículo 22 de ese código, que están los principios generales, dice que el fin del proceso es lograr la armonía entre las partes y la paz social. Y solo vamos a ir a juicios contradictorios, como los que explicaba el doctor Deán, en los casos donde la paz social se consigue de esa manera, descubriendo la verdad, pero en un proceso de conocimiento, ¿no? Con el método de la indagación del viejo juez. Y en un montón de casos vamos a salir por salidas alternativas, consensuadas, cuya mejor expresión del derecho penal, con mediación, conciliación, salidas terapéuticas, reparación. Así que ahí tenemos un gran cambio de sistema, ¿no? Ahora, puntualizando en esto de las garantías, bueno, me interesa detenernos en este tema, el de detención. Resulta que estar bajo el paraguas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una gran ventaja y por supuesto también nos expone como Estado a que nos declaren responsabilidad internacional. Y esto es lo que ha pasado en estas sentencias. Son dos casos icónicos de República Argentina, donde ahí sí, la verdad que nuestra Corte Federal no sostuvo grandes y buenos estándares, pero que, bueno, los habíamos aceptado por tradición y porque son fallos de vieja estirpe. Son dos casos, el caso de Fernández Prieto. Fernández Prieto es un detenido en 1992, o sea, bajo el código o barrio. Eran tres detenidos en realidad, eran tres personas que iban en un auto por la ruta hacia Mar del Plata. La policía considera que estaban en una situación sospechosa, los detiene, los requisa, en el baúl del auto había ladrillos de marihuana y uno de ellos incluso confesó que estaban transportando esa droga. Y bueno, obviamente se plantea la nulidad del procedimiento por, digamos, no haber causa probable para esa detención y requisa, y nuestra Corte lo valida en esta sentencia del año 98, que después vamos a analizar cuáles han sido sus argumentos. Hubo allí votos en disidencia.
En el caso de Tumbeiro, es un caso donde se detiene a una persona en 1998, con lo cual era código Levene, el código que todavía nos rige a nivel nacional y federal, salvo en Salta y Jujuy, que ya está el sistema adversarial, de una persona que iba caminando en una zona, en un barrio, en las cercanías de un barrio de emergencia, y que la policía lo detiene porque considera que las ropas que vestía no eran acordes con el lugar, y cuando lo detiene para averiguar, para que se identifique, pese a que se identifica, bueno, no lo satisface, lo suben al patrullero, y ahí entre las cosas que tenía un periódico, advierten que dentro del periódico había droga. En la parte había dicho que había ido a comprar por la zona algún material electrónico, y también no era una zona donde se vendiera, y esto despierta la sospecha y termina siendo requisado en su cuerpo, haciéndole bajar incluso la ropa, los pantalones y la ropa interior, a ver si ocultaba droga. Este es el procedimiento, y también nuestra Corte lo valida en 2002. Esos dos casos son los que llegan a la Corte Interamericana, que resuelve en 2020, el 1 de septiembre del 2020, declarando la responsabilidad de la República Argentina. Y lo hace primero con un Estado que reconoció. El Estado estuvo siempre bastante permeable a reconocer la responsabilidad internacional en el caso de Tumbeiro, pero no así en el de Fernández Prieto. Sin embargo, sorprende el Estado a último momento y reconoce la responsabilidad en los dos casos. Con lo cual, en primer lugar, la Corte Interamericana agradece y acepta ese reconocimiento de responsabilidad internacional. En segundo lugar, ya declara cuáles han sido las normas violadas, y así dice que se violó el derecho a la libertad personal en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, e incluso en el respecto del 7.5, en base al reconocimiento del Estado. ¿Qué son esas normas de derecho a la libertad? Bueno, el derecho a la libertad del 7.1 es el derecho a la libertad y seguridad personal. El que más importa aquí es el inciso 2 del artículo 7 de la Convención Americana, que dice: nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas. Esto es el principio de legalidad y medidas de coerción. El 7.3 es que está prohibida la detención y el encarcelamiento arbitrario, y el 7.5 es el de limitación temporal al encarcelamiento. Todas estas fueron violaciones entonces declaradas respecto de derecho a la libertad. A la par, la Corte también declara la violación, en el caso de Tumbeiro, una violación al 24, que es el derecho a igualdad ante la ley. Y también una violación, tanto respecto de Fernández Prieto como de Tumbeiro, al derecho a la vida privada, del artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? Bueno, protección de honra y dignidad. El 11.1 es que tenga este derecho a que sea respetada su honra y dignidad, y el inciso 2, a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o homicidas en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra. Finalmente, también la Corte declara la responsabilidad de estas normas, que son con garantías judiciales, incluido el derecho al recurso, y tutela judicial efectiva del 25, eso en base a los reconocimientos de responsabilidad que ejerció el Estado argentino, pero no desarrolla estas últimas violaciones. Lo interesante de esta sentencia es que obviamente el sistema interamericano fue avanzando, y en las primeras etapas solo imponía indemnizaciones, era la forma de reparar las violaciones a los derechos humanos, pero poco a poco fue avanzando en implementar estas garantías de no repetición, que tienen esta idea de vocación transformadora. Se vuelve el sistema interamericano en un sistema de protección de derechos humanos preventivo. No solo castiga, en definitiva, por las violaciones cometidas, sino que a través de estas garantías de no repetición, lo que busca es que hacia el futuro se evite violar derechos humanos en el país que es castigado con la responsabilidad internacional. Y lo hace en esta sentencia con 3 puntos dispositivos muy potentes, que en alguna medida justifican que yo me haya dedicado a este tema puntualmente. En primer lugar, el Estado, en su defensa, reconoce que fue práctica común utilizar lo que se llama el olfato policial,
que eso estuvo inscripto dentro de lo que fue guerra contra las drogas, como si eso hubiera sido para los tiempos de las detenciones de Fernández Prieto y Tumbeiro. Y lo dice en estos términos, dice, bueno, sí, reconocemos que había prácticas descontroladas, que estaban incentivadas por estas políticas basadas en estos operativos de prevención discrecionales, que no había ni investigación ni inteligencia previa y que por ello eran ineficaces estos procedimientos. Y termina diciendo que además estos procedimientos con estas características fueron amparados en la práctica judicial por casos en los cuales no existía el control judicial. Frente a este reconocimiento del Estado, que estuvo muy lindo, bueno, la Corte Interamericana dice, bueno, estamos muy bien, ustedes mismos reconocen esto, y la cuestión es que esto que fue dado en un contexto general de detenciones y requisas arbitrarias en la República Argentina, y que además el Estado dijo, bueno, hay que replantear esto, lo dijo en estos términos, el Estado expresó que las facultades policiales de detención de personas y requisas sin orden judicial y sin mediar supuestos evidentes de flagrancia merecen en nuestro país una revisión profunda. Y frente a esa confesión del propio Estado en la litigación ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana simplemente señala que la Corte Interamericana concluye que ese contexto que se dio en las situaciones de Fernández Prieto y Tumbeiro siguen vigentes en la actualidad. Y eso es lo que termina habilitando a la Corte Interamericana a decirnos, República Argentina tiene que modificar su legislación a futuro en materia de detenciones y requisas sin orden. Y esa es la primera manda. Este punto dispositivo nos obliga justamente a que modifiquemos esta legislación en materia de registros de vehículos y requisas personales sin orden judicial, siguiendo por supuesto los lineamientos de la propia sentencia de la Corte Interamericana como estándares. Y remite allí a los párrafos 121 y 122, a esos considerandos donde explicitó la Corte dónde estaban los problemas en la legislación argentina. Esto obviamente, claro, en un país federal se complica, porque, bueno, en este punto en particular no, porque es una manda para el Poder Legislativo y desde la propia sentencia surge que es para el Congreso Nacional esto, porque los dos casos estaban regidos, los casos bajo juzgamiento, habían sido regidos, eran justicia nacional de capital federal, federal de capital federal y federal de la provincia de Buenos Aires. Y sirve aclarar para esto que en el 123, como medida de no repetición, o sea, como esas garantías con vocación transformadora, se le había pedido en la litigación que también obligara a los códigos a las legislaturas provinciales a adecuar la legislación. Y allí la Corte Interamericana, en el párrafo 123, dice que no va a ser lugar a eso porque no eran casos, los dos que estaba juzgando no se habían regido por ninguna legislación provincial. Pero claro, para las provincias las consecuencias serían las mismas porque tienen que aplicar control de convencionalidad, esto es, interpretar las normas bajo un test que permita verificar si son acordes las normas provinciales sobre requisa y detención sin orden con los estándares del sistema interamericano. Sí aparecen más problemas respecto de las mismas mandas que hace la Corte para que la Argentina cumpla con ellas, en otras materias que son, por un lado, la capacitación. Hay un punto resolutivo, el 8, que nos dice que el Estado está obligado a realizar un plan de capacitación, tanto para la policía como para los ministerios públicos y el Poder Judicial. Y ahí, bueno, eso sí, es una manda para el Poder Ejecutivo, Judicial y los ministerios públicos. Bueno, con la misma lógica yo creo que para las provincias no existe esa manda, pero bueno, está en discusión por el sistema federal que tenemos. Y el punto resolutivo 9 también nos pone una tercer manda, como garantía de no repetición, que es que el Estado tiene que diseñar un sistema de recopilación de datos y de cifras sobre detenciones y requisas. Y esta manda, bueno, va un poco para el Poder Ejecutivo, pero como hay que, dentro de lo que dice en el párrafo 127, ver cómo terminaron esos procedimientos, bueno, también involucra a los ministerios públicos de alguna manera y al Poder Judicial, que es donde el caso termina verdaderamente cerrado. El Poder Ejecutivo solo podrá informar cuántas detenciones
y requisas a través de la policía hizo, pero no cómo terminaron esos procedimientos. Así que acá tenemos todas estas mandas con las que tenemos que cumplir. Más allá de que Argentina desde el 2017, con la sentencia en el caso, con la resolución de la Corte en Fontevecchia, se mostró esquiva a cumplir ciertas resoluciones de la Corte Interamericana, o sea, sentencias condenatorias de la Corte Interamericana. Un punto complicado desde esa perspectiva. En cuanto a estas mandas de adecuar el ordenamiento jurídico, era por el párrafo 121 y 122, y allí, en esos párrafos, la Corte Interamericana dice que el artículo 4 del Código Barrio ya no nos rige, el 230 y el 284 del Código Levene todavía siguen estando allí vigentes, y el 1 de la 23950, que son las facultades de la Policía Federal para detener por tema de identificación, están en violación a la Convención. O sea, todas esas normas violan la Convención. Por supuesto que en la litigación argentina fue invocando que el nuevo Código Procesal Penal Federal, en el 138, tiene mejores estándares en materia de requisa. No invocó el 230 bis, que es una reforma del Código, una vieja reforma ya del Código Levene, que es bastante parecida al Código al nuevo Código Federal, pero incluso tiene una cosa que no tiene el federal y que hubiera sido bueno invocarla para ver qué opinaba la Corte Interamericana sobre eso, que es hacer en procedimientos masivos, por ejemplo, control vehicular, donde se podrían requisar vehículos de manera objetiva, digamos, ¿no? Bueno, eso está en este Código Levene, pero no lo invocó el Estado argentino, con lo cual nos privó de que la Corte Interamericana dijera si eso era un buen estándar o no lo era. Invocó el 138 del federal, que no tiene esa previsión, y sí tiene las otras de la parte de no esos procedimientos, digamos, rutinarios, sino en base a sospecha razonable. Y la Corte dice que, la Corte Interamericana dice, bueno, está muy bien el 138 del Código Federal, es un avance, pero no alcanza. Y como no alcanza, nos dice, bueno, modifiquen la normativa en general. La historia es que en el 122 va a decir que hay que adecuar esa normativa y toda esa adecuación que tenemos que hacerla es para justamente evitar la arbitrariedad en supuestos de detención conforme a los parámetros establecidos en esta sentencia. Y nos va a decir nuevamente lo que ya viene diciendo desde el 2006, que para crear y aplicar normas hay que someterse al control de convencionalidad, que lo ha creado la propia Corte Interamericana en el 2006, en Almonacid Arellano, diciendo, nosotros como Corte Interamericana somos lo que interpretamos las convenciones y la Declaración Americana, y los estados están obligados a través de sus autoridades, principalmente sus tribunales, a analizar e interpretar esas normas conforme nuestro estándar de Corte Interamericana. Ahora, ¿qué había dicho nuestra Corte en Fernández Prieto y Tumbeiro? Bueno, en el caso de Fernández Prieto, el voto de la mayoría, porque hay disidencias, son la vieja Corte de la década del 90, la mayoría automática de Nazareno, Moliné, López, Belucio y Vázquez, que validaron el procedimiento, obviamente, y esa sentencia ahora fue declarada en violación a la Convención, mientras que las disidencias fueron Fay, Petracchi y Bossert. Los argumentos que ellos dieron, en realidad, hoy hay que resignificarlos porque son los que la Corte Interamericana considera acertados. Pero claro, allá ganó la mayoría, que fue por la validez de ese procedimiento. Bueno, ¿cómo analiza la mayoría esto? Trayendo a colación precedentes de la Corte de Estados Unidos. Así está esta idea de la causa probable, que la Corte Interamericana había afirmado en este caso Terris versus Ohio. Después hablan de otro estándar, que es el de sospecha razonable, que lo afirma la Corte en varios de estos casos, y que dicen que es un estándar inferior al de causa probable. Es menos confiable la información. Después nos hablan de totalidad de circunstancias del caso, como otra herramienta para analizar si existe esta causa probable, con varios fallos citados allí de la Corte norteamericana, y también nos hablan de una excepción para automotores que cuajaba en el caso de Fernández Prieto porque era un auto en la ruta. Y ahí nos dicen que
La razón de urgencia permitiría esa requisa, porque el auto podría ser sacado del Estado, en ese caso de Estados Unidos, y además agregan esto, que en California versus Acevedo en el 91, la Corte norteamericana había afirmado que los ciudadanos tienen menos expectativas de privacidad en los autos que en sus casas. Claro, esto la Corte Interamericana ahora, en esta sentencia, lo descalifica. En el párrafo 102, cuando habla del derecho a la vida privada e intimidad, expresamente dice que lo que uno lleva en el auto o lo que lleva cuando va caminando por la calle tiene el mismo nivel de protección que la morada. Con lo cual, esa menor expectativa de privacidad que usó la Corte Federal en aquel caso, hoy no es un estándar admitido por la Corte Interamericana. La Corte Federal, en el voto de la mayoría, dice, bueno, los policías estaban ahí parando en la ruta haciendo prevención. Y además vieron una actitud sospechosa, lo pararon y miraron y había droga, con lo cual salió perfecto esto. Bueno, la inexistencia de fundamentos para proceder no puede legitimarse por el resultado. No es que como había droga, entonces el procedimiento vale. Esto tiene que ser ex ante. Este es un argumento que los tres votos en disidencia usan y que también hoy la Corte Interamericana marca. En el caso de Tumbeiro, en el párrafo 83 de la sentencia de la Corte Interamericana, brinda ese argumento y lo hace también para Fernández Prieto en el 74. Conclusión, no podemos validar procedimientos que ex ante no tenían causa probable en base a que ex post comprobó que había un delito. La mayoría de la Corte sigue diciendo que la detención se hizo dentro de una actuación prudente y razonable de la policía en ejercicio de sus funciones, y que además los jueces, o sea, el control judicial que deben ejercer de ello, tienen que hacerlo de modo tal que el delito no rinda beneficios. Bueno, esta fue, en definitiva, la argumentación de la Corte por los votos de la mayoría, que obviamente los tres votos en disidencia, que hoy hay que revalorizar, destruyen. Petracchi rescata el control judicial en su disidencia, dice que en Estados Unidos ese control judicial se ejerce. Dice además que los jueces tienen que analizar cuáles son las razones invocadas por la policía para cumplir esa detención o esa requisa, y que justamente porque esto es así, los policías tienen que explicitar cuáles han sido esas razones para poder ejercer el control. Sigue diciendo que no puede ser una corazonada del policía, sino que tiene que haber una inferencia que sea razonable y pueda entonces ser analizada, por supuesto, a la luz de la experiencia del policía. Eso lo rescata. Y trae a colación un fallo del Tribunal Europeo donde, bueno, se había dicho que no era suficiente para legitimar el procedimiento que la policía actúe de buena fe, y que tampoco, bueno, y que tenía que irse a esta pauta, la del observador objetivo. Finalmente, en esa sentencia del Tribunal Europeo se habla de que justamente tienen que ofrecer información y las pruebas para que se pueda analizar entonces ese control judicial hacerse en base a esa información. Finalmente, Petracchi dice que una fórmula estereotipada como actitud sospechosa remite a una opacidad indescifrable, y que no se pueden usar fórmulas comodín como esa para legitimar requisas o detenciones sin orden. Bueno, habla de que en esta oportunidad dice también que los funcionarios policiales, como especialistas en la prevención, tienen una importante labor de deducción para calificar si una persona es sospechosa. Y que esta función es valiosa siempre y cuando se funden estos elementos objetivos. Ahí Bossert dice también que con un documento de derecho blando de Naciones Unidas habla también de que deben hacer constar para que los elementos que los llevaron
a realizar el procedimiento para justamente el control judicial, y esa necesidad de que expliciten hoy también la Corte Interamericana lo exige como un estándar. Por su lado, vamos ahora a cómo fue la sentencia cómo fue el proceso en el caso de Tumbeiro. En Tumbeiro se lo había condenado, perdón, sí, a Tumbeiro se lo condena el tribunal oral, pero la Cámara de Casación nulifica ese procedimiento. Claro, cuando después llega a la Corte deja sin efecto esa sentencia de la casación, que se había basado en estos argumentos. La casación había dicho que su detención era un eufemismo, que lo consideran a título de demora, porque claro, decían que lo habían solamente demorado para la identificación y que de ahí detectan la droga. Y que ese estado de nerviosismo, dice la casación, es una circunstancia equívoca, eso es insusceptible para habilitar una interceptación. Hoy está reconocido por la Corte Interamericana que aquella argumentación era la sensata. Pero la Corte Interamericana la Corte Federal fue por otro lado. Los mismos votos de las mayorías transitaron por el mismo andarivel que lo habían hecho en Fernández Prieto, y las disidencias, en este caso, dijeron, no vamos a hablar. Aplicaron el 280 al certiorari, instituto por lo demás controversial. Esos argumentos que dio la Corte a través del voto de las mayorías hoy también son inadmisibles y dijeron lo mismo. En definitiva, la policía actuó dentro de sus facultades en la prevención del delito. Y que justamente la casación lo que omitió es valorar todas esas circunstancias, que cuando uno mete todas esas circunstancias está claro que lo de Tumbeiro fue inaceptable, mucho más inaceptable que lo de Fernández Prieto. En definitiva, tenemos este agujero negro, Fernández Prieto y Tumbeiro, en el cual la Corte vuelve a meterse en otros dos casos, también de drogas, Monzón y Smilowski, del 2002 y 2003, donde remite a la doctrina de Fernández Prieto y Tumbeiro. Claro, antes habíamos tenido, antes que Fernández Prieto, un buen precedente que era Garay, donde sí se había declarado por unanimidad la nulidad. En el caso, era una ruta en Mendoza, lo habían detenido al imputado, pidiéndole documentación del auto en el que iba y su registro, y pese a que lo exhibe, dice, bueno, lo vamos a llevar a la comisaría para verificar mejor los documentos. Y ahí el hombre termina diciendo que su hijo tenía un auto que era de contrabando. Bueno, ese procedimiento anterior entonces a Fernández Prieto fue nulificado por invalidez de todo ese procedimiento de detención del conductor de ese auto. Bueno, tras el agujero negro se volvió tibiamente en buenas sendas en algunos fallos de manera esporádica. En Hualta eran 5 jóvenes que estaban sentados en un umbral y la policía dice que estaban amparados por la penumbra de la noche en actitud sospechosa. Bueno, ahí, si bien, el procurador siempre en todos estos fue por la nulidad. En esto una buena tradición de la procuración. Pero la mayoría le aplica 280. Y hay en sí una disidencia de Maqueda, en el buen sentido, que habla de nulidad. Otro caso interesante es Peralta Cano, que la Corte Interamericana lo cita mal. Lo cita en la línea de Monzón y Smilowski, con lo cual también la Corte Interamericana se confunde y equivoca a veces. Este era un policía que recibió un llamado sobre 2 jóvenes que estaban en actitud sospechosa, fueron a ver, se los llevan al destacamento y ahí le secuestran droga. Bueno, el procurador dictamina por la nulidad y la Corte, por remisión en una sentencia corta, nulifica. Con lo cual es un buen precedente. Por lo menos aparecieron todos los jueces de la Corte firmando. Después nos aparece Ciraolo, que era un caso de una persona en una confitería. Bueno, estaban investigando un homicidio que tenía que ver con la sustracción de correo donde había cheque. Entonces, la policía sabe que en esa confitería teóricamente se negociaban este tipo de documentos, van y lo encaran a Ciraolo se pone nervioso y se lo llevan detenido. Lo requisan, le encuentran fotocopias de cheque y se lo llevan detenido. Bueno, la Corte, el procurador, como les dije, dictamina por la nulidad, pero
lo rechazan por cuestiones formales el extraordinario. O sea, no aplicaron los 280, pero salieron por un prurito formal. Sí están las disidencias de Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni que van por la nulidad. Es invocable en el buen sentido esas disidencias. Finalmente aparece este otro caso, Munch, en 2010, y de ahí en adelante no ha habido, por lo menos que yo tenga registro, otros casos en la misma línea. Este era un policía en Río Gallegos que lo llevan por obligación de antecedentes y medios de vida, la legislación contravencional de Santa Cruz lo permitía, en el destacamento lo requisan, le secuestran envoltorios con cocaína, allí también hay una disidencia de Maqueda y Zaffaroni, y la mayoría de la corte también sale por pruritos formales diciendo que no cumplía con la acordada 407, que es un recurso extraordinario en tal tipo de letra, en determinados renglones, cantidad de renglones por hoja, y bueno, en fin, esas cosas de absoluto rigorismo formal, incompatible con un sistema de recursos. Bueno, estas eran las situaciones fácticas y cómo son esos procedimientos. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Bueno, analiza la problemática en base a 4 ejes. Derecho a la libertad, derecho a vida privada, derecho a esta protección a la honra y dignidad, y el tema de derecho a igualdad y no discriminación. Esto último fundamentalmente en el caso de Tumbeiro, que bueno, fue bastante escandaloso su procedimiento. Bueno, la Corte Interamericana en este problema que hoy les decía, con Fontevecchia 2017, que nos empezamos a plantar frente a la Corte Interamericana, que ahí en ese caso además después la Corte Interamericana nos castiga en el proceso de seguimiento, diciendo que no podemos decidir nosotros desde el Estado Nacional cuál es la competencia de la Corte Interamericana. Bueno, hay un problema de choques de trenes, ¿no? A ver quién es el más poderoso, esto habría que evitarlo, y tendríamos que tener un sistema dialógico de los sistemas nacionales con la Corte Interamericana. Y en este caso, bueno, aparece en alguna medida eso porque se tiende un puente desde la Corte citando precedentes de tribunales superiores de varios de los países. Invocan esa, y los marcan como buenas prácticas, en definitiva. Así que ahí tienen los párrafos de estas sentencias de Colombia, México, Costa Rica y Dominicana, sí, bien digo, para analizarlos. ¿Qué dice la Corte respecto al derecho a la libertad? Dice, bueno, libertad y seguridad son garantías para la detención o el encarcelamiento ilegal arbitrario. El Estado puede, pero no es un poder obviamente ilimitado. El Estado no puede meterse con la libertad y la seguridad. Se puede meter, quiero decir, porque no es un derecho ilimitado de las personas. Pero claro, para meterse tiene que cumplir, respetar derechos humanos, sistema de garantías. Dice que mantener la seguridad y el orden público, bueno, es una obligación del Estado y que lo puede hacer a través de las fuerzas policiales en la calle. Pero cuidado, dice, esas facultades pueden generar una amenaza no solo al derecho a la libertad, sino a la integridad personal y la vida. Bulacio es un ejemplo de eso. La Corte Interamericana dice también que hay que respetar lo que es el principio de legalidad. Esto es, que en las constituciones y en las leyes esté de antemano fijado en qué caso se puede proceder a privar de libertad, y además se tiene que hacer en base a los procedimientos. Obviamente este principio de legalidad está en el 7.2 de la Convención Americana y en otro documento que también es Constitución, el 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana sigue diciendo que la normativa interna, en ese aspecto material, no es observada al privar a una persona de su libertad, y eso lo transforma en una privación ilegal y contraria a la Convención. En el caso concreto, dicen que hubo una violación al principio de legalidad en Fernández Prieto, porque la policía no justificó la detención en ninguna de las causales legales. Y además, porque los tribunales, al convalidar esto, bueno, no actuaron haciendo el control de legalidad que tenían que haber efectuado. Sigue diciendo la Corte Interamericana, para el caso de Tumbeiro, ya no de Fernández Prieto, que lo que había que lograr era que el procedimiento que se hacía, bueno, estuviera
conforme a un observador razonable y objetivo. Ese también es el estándar que la Corte Interamericana establece. Y dice que, al contrario, cuando uno analiza bajo esas características de observador razonable y objetivo, y la verdad es que la detención de Tumbeiro fue en base a preconceptos. Y acá se mete con el tema de la discriminación como un sinónimo de arbitrariedad. Recuerden, era porque como estaba vestido en una zona que no era la que usualmente usaban los habitantes del lugar, con lo cual ahí estaba el tema de la discriminación. En el párrafo 80, rescatando un precedente anterior del 2014, un caso de Chile, Norín Catrimán, dice que los estereotipos son preconcepciones de los atributos, de las conductas, de los papeles y las características que poseen las personas que pertenecen a un grupo determinado. Y que en definitiva, este razonamiento, la actuación por razonamientos estereotipados es muy frecuente en las fuerzas de seguridad, y cuando hacen eso, actúa esa fuerza de seguridad de manera discriminatoria. Y en consecuencia, lo discriminatorio es arbitrario. Acá prende un semáforo de este tipo de prácticas de las fuerzas de seguridad. La Corte sigue hablando de que esta clasificación de determinada conducta o apariencia como sospechosa, o cierta reacción o expresión corporal como nerviosa, responde a convicciones personales del policía y las prácticas propias, digamos, como actúan. Y eso es olfato policial. Y ese olfato policial está prohibido. Eso viola el 7.3, que es la detención arbitraria. Y siguen diciendo que cuando adicionalmente esas convicciones que llevaron a actuar al policía son esas apreciaciones formuladas, fundadas en prejuicios respecto de las características o las conductas que, bueno, maneja esa persona como perteneciente a ese grupo o su estatus socioeconómico, eso además puede violar derecho a la vida privada y al derecho a la igualdad y prohibición de discriminación del artículo 11 y 24 respectivamente de la Convención. En fin, dicen, el uso de estos perfiles es una presunción de culpabilidad en la cual encaja toda persona que pertenece a ese estereotipo. Y no se basa entonces la actuación policial en una evaluación de esas razones objetivas que reclama como tal. En cuanto a cómo tiene que ser ese principio de legalidad, en el párrafo 89 dice que este 7.2 lo que exige es que la ley establezca causa y condiciones. Y necesita que esas causas y condiciones sean claras y detalladas para que esté respetado ese principio de legalidad. Dice además en el párrafo 90 que la Corte Interamericana estima que es necesario que la regulación que establezcan las facultades de los policías incluyan referencias específicas y claras a parámetros que eviten que se intercepte un automóvil o se detenga una persona de manera arbitraria. O sea, todo lo que son no solo normas reglamentarias, sino protocolos de actuación. Y dice que en aquellas disposiciones en que exista esta condición habilitante, bueno, hay que cumplir además con otros parámetros. Tiene que haber finalidad legítima, tiene que ser idónea la medida y por supuesto también proporcional. Ese test de analizar lo que se hace con lo que se pretende reprimir. Además, insiste con esta idea, esas normas tienen que contemplar la existencia de estos elementos objetivos. Y que no sea entonces, a partir de que se hace pie en esos elementos objetivos, la mera intuición policíaca, ni criterios subjetivos, los que no pueden ser verificados, los que motiven una detención. La Corte sigue diciendo que para que se pueda habilitar estas detenciones, debe dirigirse a la autoridad que ejerza facultades la existencia de hechos, informaciones reales, suficientes, concretas. Todas esas informaciones de manera concatenadas, lo que tienen que hacer es permitir que un observador objetivo diga si efectivamente esto está bien, la forma de hacer el control. Este tipo de regulaciones, sigue diciendo en este párrafo, deben ser acordes además con el principio de igualdad y al principio de no discriminación.
Con lo cual engarza dentro del concepto de legalidad la idea de que ese principio de legalidad no puede dejar afuera garantizar igualdad y evitar discriminación. Ahí nos dice además que esto es más importante aún en nuestro contexto, donde justamente nuestras policías, bueno, han tenido prácticas de detenciones por sospecha, digamos, en base justamente a lo que no hay que hacer, y que además nuestros tribunales también vinieron validando esos procedimientos. Ahí claramente es lo que explica que nos metan como medida de no repetición, modifiquen leyes y capaciten para que se empiecen a respetar los parámetros correctos. La Corte sigue diciendo, en este caso, que considera que aún en el supuesto de que la acción policial se hubiese enmarcado dentro de la ley, bueno, el problema es que la ley establecía parámetros muy genéricos, imprecisos, y eso ya tampoco hubiera funcionado. Sigue diciendo la Corte que la ausencia de esos parámetros objetivos generaron un espacio muy amplio de discrecionalidad, que lo que determinó es una aplicación arbitraria de esas facultades en cabeza de las policías. Y termina diciendo también, respecto de los tribunales, que esas prácticas, malas prácticas policiales, las avalamos sobre la base de criterios generales, como la prevención del delito, como si eso pudiera justificar maquiavélicamente cualquier actuación de la policía, o justamente validarlo ex post por las pruebas, o sea, otra vez el tema de no sanear nulidades por el resultado obtenido. Se secuestró droga, entonces estaba bien. Bueno, esto, ¿no? Un juez que tiene que cumplir función de juez de garantías y no un juez mano dura que busque prevención del delito a cualquier costo. La Corte sigue diciendo que la manera amplia que están redactadas nuestras leyes y además esas prácticas, tanto de las policías como de los tribunales, en definitiva lo que pudieron hacer es no solo habilitar, sino hasta incentivar malas prácticas. Y dice que esas prácticas en concreto están normadas de una manera imprecisa, que además la ciudadanía en general desconoce esos límites, y además también lo mete en un contexto de nuestra realidad. Ahí fueron como peritos, por ejemplo, una antropóloga, Tiscornia, Sofía Tiscornia, que explicitó ante la Corte como perita cuál era nuestra realidad, y allí nos dicen que es muy común que dentro de esas prácticas estereotipadas se avance de las policías respecto de pobres o personas con incidencia política y activismo social, protesta social, como dos objetivos de esas malas prácticas policiales. Eso obviamente prende un semáforo que hay que tener muy presente, y finalmente nos dan la receta de cómo generar buenas prácticas, bueno, justamente aplicando control de convencionalidad. O sea, los estándares que la Corte Interamericana fija, hay que compatibilizarlos con las prácticas de nuestras policías y con el test sobre las normas que habilitan las actuaciones policiales. Eso específicamente a nivel federal y nacional, porque era el caso, pero también para las provincias, porque el control de convencionalidad tiene que ejercerlo todas las autoridades del país. Poderes judiciales, ministerios públicos y también el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero claro, la última palabra la tiene el judicial con el control de constitucionalidad y de convencionalidad que tiene que ejercer. En cuanto a derecho a la vida privada, intimidad y protección a la honra, bueno, ya dijimos que en el 102 dice la privacidad es la misma cuando voy por la calle, cuando las cosas que tengo en mi auto, que las del domicilio. En el 104 dice que un registro corporal puede tener incidencia y constituir una afectación además a la honra y la dignidad. Y entonces esos registros corporales tienen que hacerse conforme a la Convención. Citan un caso del Tribunal Europeo,
donde justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que esas requisas en la calle pueden generar esta injerencia en el derecho al respeto a la vida privada. Y dicen que el carácter público de ese registro incluso puede agravar la lesión. ¿Por qué? Porque hay humillación, vergüenza, está en la vida pública, a la vista de otra gente. Y dice que esos objetos como bolsos, carteras, cuadernos y diarios pueden incluir además información personal, con lo cual su propietario puede sentirse incómodo por haberse expuesto a la vista de sus compañeros o del público en general. Como para, en definitiva, equiparar, y aún le ven un plus desde el Tribunal Europeo a estas requisas en la calle que lo que podría pasar en un procedimiento en un domicilio tras un allanamiento, por ejemplo. En el 105, la Corte dice que el derecho a la vida privada no es absoluto, como tampoco dijo lo es el derecho a la libertad, y puede ser restringido, pero siempre y cuando las cláusulas de la restricción no generen prácticas abusivas o arbitrarias. Y ahí otra vez nos meten ciertos parámetros muy similares, en definitiva, a los que hacen la privación de libertad. Tiene que perseguir un fin legítimo, tiene que ser idónea, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional dentro de esta lógica de una sociedad democrática en la que vivimos. Y ahí cita precedentes anteriores de la Corte en este 105. El párrafo 107 le suma un requisito más, que es la razón de urgencia para hacer esa requisa. En el 108 dice, la Corte advierte que la requisa de Tumbeiro implicó una injerencia ilegal a su vida, porque además resultó arbitraria y además desproporcionada. Dice que no había, la ley tenía esta, además de esas imprecisiones en cuanto al respeto al principio de legalidad, la ley no establecía cuál era el supuesto, no exigía y establecía supuestos de urgencia para proceder. Así que la urgencia se incorpora como un requisito muy importante. Si el Código Federal lo tiene en el 138, el 230 bis del Código Levene, que dije que no lo citaron, no lo tiene esa urgencia. Después dicen que incluso si se omitiera esa indefinición normativa, en el caso de Tumbeiro los policías no hablaron de cuál era la situación de urgencia. Y dicen, la sospecha basada en el estado emocional o la idoneidad de la reacción, porque se puso nervioso, o la forma de vestir, dicen, bueno, eso no son elementos objetivos que mostraran que era necesaria esa requisa. Y además dice, aún si se admitiera que con lo otro andábamos bien, bueno, el hecho de que se excediera el palpamiento superficial sobre la ropa de Tumbeiro y fuera obligado a desnudarse fue desproporcionado. Y ahí estuvo entonces la grave afectación a la intimidad de Tumbeiro. Es interesante por ahí ver, bueno, en el párrafo 109 va a decir la Corte que las requisas corporales solo pueden ser efectuadas como regla previa orden del juez. Pero también admiten, por supuesto, como excepción que la pueda hacer la policía y que lo pueda hacer con el fin de prevenir delito. Y que eso es un fin legítimo, la prevención de delitos. Y aclaran finalmente que eso sí, la policía no puede hacerlo de manera desproporcionada, ese principio de proporcionalidad como estándar, y para que una concreción muy puntual de lo que es desproporcionado, dice que no puede superar el palpamiento superficial la requisa de las ropas de la persona. Y mucho menos puede implicar desnudez o atentar contra su integridad, como fue en el caso de Tumbeiro. Para cerrar, es interesante ver este límite último y también compatibilizarlo con las mandas de capacitación que nos meten para las policías, ministerios públicos y Poder Judicial. Esas capacitaciones tienen que ir en los términos del 125, y ahí en los términos del 125 están muchos de los estándares del sistema interamericano. Dice, la Corte Interamericana estima pertinente ordenar un plan de capacitación para las policías de la provincia de Buenos Aires y la federal, ministerios públicos y Poder Judicial, sobre la necesidad de, y ahí dice, que la policía tiene que indicar
las circunstancias objetivas en las cuales procede una detención, un registro o una requisa sin orden, y siempre lo tiene que vincular con la relación concreta a la comisión de un delito. Un segundo parámetro dice, esas circunstancias deben ser de carácter previo al procedimiento y además tienen que ser de interpretación restrictiva. Dice además que frente a eso, además, a la par tiene que darse esta situación de urgencia que impida solicitar una orden judicial. Dice también que las fuerzas de seguridad están obligadas a dejar constancia exhaustiva de por qué actuaron como actuaron, justamente para que se pueda ejercitar el control judicial. Y además, las fuerzas policiales tienen que omitir la utilización de criterios discriminatorios para llevar a cabo una detención o una requisa. Ahí están sintetizados, de alguna manera, buena parte de los estándares que el sistema interamericano menciona, que como ven son bastante desordenados en general, porque no hay una cosa donde en definitiva diga, esto es. Por eso hice este vuelo, a vuelo de pájaro, por toda la sentencia, viendo un poco esos estándares para poder entender qué es lo que exige nuestra Corte Interamericana para las prácticas internas. En definitiva, nos obliga a recalcular la Corte Interamericana. Nos impone rediseñar normas, nos impone modificar prácticas policiales conforme a los estándares y nos impone ejercer un control judicial de esas prácticas policiales conforme a los estándares. O sea que es una buena brújula para que reencaminemos que en esta materia andábamos un poco a lo tumbeiro. Así que en ese sentido es una buena sentencia que nos pone contra las cuerdas y nos muestra lo complicado que es estar sometido a un sistema de protección internacional, pero también lo saludable que es que 500 millones de personas en América estemos sometidas a los designios de este instituto, y Venezuela, que se fue del sistema, es prueba de ello. Hasta acá hemos llegado. En mi canal de YouTube, que ahí lo tienen, está mucho más largo el tratamiento de esta sentencia de la Corte Interamericana y varios temas, algunos de los cuales habló Matías, soy un reformista también de alma, así que les agradezco. Estoy en tiempo y con muy poco tiempo para preguntas, así que les pido perdón. Muy poco tiempo, doctor, excelente la exposición.